Actívate Deportiva, actívate, actívate. Deportiva TV el 1520 AM. Actívate, actívate, actívate. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Deportiva, actívate, actívate Deportiva. Muy buenos días, Puerto Rico. Mi nombre es Joe Vargas y estamos aquí en otro día más con el programa de la mitad del día, del mediodía. Actívate al mediodía. Mi nombre es Joe Vargas. Gracias a todas las personas que nos están sintonizando a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Roku, que nos ven de manera internacional. Un saludo a las personas que nos han enviado mensajes, no solamente a los Estados Unidos, sino que fuera de los Estados Unidos, que están contactándose en Tigo. Estamos teniendo una penetración bastante importante también en América Latina. Estamos recibiendo muchos mensajes de personas de Chile, de México, o sea, públicos, y ya los mensajes son considerables. También les mandamos un saludo a las personas de España que también están accesando este tipo de información, y a todas las personas que nos están escuchando ahora mismo en su automóvil a través del 1520 AM. Así que muévate a la derecha. El día de hoy nosotros vamos a tener un programa muy importante porque estamos tocando un tema que se ha tratado de ignorar en los medios de comunicación, y es que se firma el tratado pandémico. Y este tratado pandémico de la OMS, queremos darle la oportunidad a los televidentes que escuchen, y a las personas que nos están escuchando en radio, que escuchen de qué trata, y por eso la doctora Angie González hace un estudio de qué es este tratado que se firmó, lo que acordaron los países, y de manera algo que parece como si no tuviera sentido con la noticia, pero sí, y es que quiero compartirles de que hoy uno de los periódicos regionales de Puerto Rico hace una reseña sobre un estudio que se hizo, y específicamente fue el Healthy Babies Right Future, y ellos están citando un estudio que se hizo sobre los diferentes tipos de arroz que se consumen en los Estados Unidos y en Puerto Rico, donde este arroz está conteniendo unos niveles elevados de metales pesados como arsénico, cadmio, plomo y mercurio, superando los límites de seguridad establecidos por la FDA. ¿Sabe qué tiene que ver esto con la noticia del día de hoy? Pues les cuento. Todo el arroz que está en los supermercados, en su mayoría, provienen de un lugar que ha estado en boga en esta guerra arancelaria, que es China. La pregunta es que si en efecto está contaminando, porque les quiero decir que el arsénico es un veneno para el cuerpo humano, provocando muerte, y obviamente se relaciona directamente con el cáncer y con problemas cardíacos. La pregunta es por qué la OMS ha sido constantemente tan cautelosa. Pues no estoy hablando simplemente cautelosa, es extremadamente cautelosa cada vez que el daño a la salud proviene de China. Porque en el tiempo de la pandemia, en el principio, se le permitió a China que no se investigara más allá de lo que estaba pasando en la pandemia en sus momentos iniciales. Porque hoy tenemos otro escenario. Hoy, en el escenario de hoy, nosotros vemos cómo se ha podido identificar que de China fue que salió el virus, que fue, según los datos, genéticamente diseñado en China. ¿Y qué tiene que ver China con el tratado pandémico? Para eso vamos a ir con la doctora Angie González luego del Padre Nuestro, así que llévatelo, señor director. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra
a la derecha, con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate Portiva. Gracias por estar aquí. Ahora vamos a pasar con Angie González, recordando que hoy es que termina, ¿verdad?, el día de la asamblea oficial de la OMS. Vamos a dar un poco de información y recordando y dando el anuncio de que desde hace 4 horas se subió un video donde hay diferentes profesionales de la salud en las redes sociales. Esto está compartido por la doctora Sally Priester, donde hay diferentes profesionales de la salud a nivel internacional que se están oponiendo a este tratado pandémico. ¿Qué es el tratado pandémico? Angie González. Vamos a hablar del tratado pandémico. El tratado pandémico en Puerto Rico, a través de los medios locales, nadie ha escuchado hablar de esto. Y yo quiero, si usted no ha escuchado hablar del tratado pandémico, aunque la audiencia de TIVA es una audiencia bien educada y es una audiencia que sabe y está siguiendo este tema, pero para algunas personas que tal vez están empezando a moverse a los medios de comunicación que tienen credibilidad, a los medios independientes que no están amarrados con las agendas internacionales, con las agendas globalistas, pues vamos a dar alguna explicación. A raíz de la pandemia del COVID, esa pandemia creada, ensayada, medida, pesada, que eso fue la pandemia mejor planificada de la historia, pues recordamos, ¿verdad?, que la pandemia empezó en 2020. En 2021 la OMS tuvo una reunión para empezar a definir un acuerdo internacional entre todos los países miembros de la OMS y la intención era negociar un acuerdo para prevención, preparación y la respuesta, la ejecución en caso de una pandemia. Obviamente empiezan a hacer esa negociación justo en el momento en que estaban en medio de una pandemia. Aquí estamos viendo la foto que aparece en la página de la Organización Mundial de la Salud, en donde se publica que la Asamblea Mundial de la Salud, que se realiza todos los años para el mes de mayo, adopta un acuerdo histórico para que el mundo sea más equitativo y seguro frente a las futuras pandemias. Esa es la versión de ellos, es para que el mundo sea más equitativo y más seguro. Súper equitativo. No, sí, súper equitativo. Y entonces, y súper seguro. Es más, yo creo que va a ser un poco equitativo, lo que no creo que vaya a ser seguro. Seguro. ¿Okay? Entonces, el tratado se firmó la semana pasada, el 20 de mayo, pero este tratado ya llevaba 3 años. Ellos estaban tratando de darle para atrás y para adelante y habían estado presentando unos borradores. No revisé si todavía en la página de la OMS están disponibles los borradores que se fueron publicando en los años anteriores. Yo los tengo porque estoy trabajando este tema desde hace 3 años y los he ido guardando, pero es posible que estén todavía allí, aunque a lo mejor uno tiene que navegar un poquito más en la página de la OMS. Pero el documento que se firmó la semana pasada sí está disponible en la página de la Organización Mundial de la Salud. Está disponible en varios idiomas, como 8 idiomas. Y la votación que hubo para este tratado fue de 124 votos a favor, ningún voto en contra y 11 abstenciones. Mire, como regla general, cuando una negociación internacional tiene todos los votos a favor, eso puede ser bastante extraño. Oye, porque no puede ser posible que no haya una sola persona que piense diferente. ¿Ok? Después de 3 años en donde se había intentado la firma de este tratado y en el 2022, en el 2023, en el 2024, no lograban la firma de los documentos que estaban presentando, porque realmente la propuesta era una propuesta leonina, era una propuesta para poner en manos de la Organización Mundial de la Salud
una autoridad extraordinaria sobre todo el planeta, todo el tiempo, no solo durante emergencias sanitarias. Y lo voy a ir explicando poquito a poco. Ahora, este documento, usted pensaría que un tratado que pretende regular lo que va a ocurrir en materia de prevención, preparación y respuesta ante epidemias y pandemias a nivel de todos los países del mundo, usted imaginará que ese documento tiene que ser sumamente detallado, tiene que contener tanta y tanta información porque tienen que mirar tantos factores. Y usted imaginará que esto es un documento de 600 páginas. ¿Sabe qué? El tratado pandémico es un documento de 36 páginas. ¡Buf! ¿Ok? Entonces, yo quiero que entendamos que el tratado pandémico, la parte que más preocupa no es lo que dice, sino lo que no dice. Todo lo que el tratado pandémico ignora y la ambigüedad extraordinaria de este documento. ¿Okay? Entonces, si producción tiene por ahí la portada, la primera página del documento para que la gente lo pueda mirar y lo sepa buscar, usted puede ir a la página de la Organización Mundial de la Salud y usted va a buscar este documento. El documento se titula Órgano de Negociación Intergubernamental para redactar y negociar un convenio, acuerdo u otro instrumento internacional de la OMS sobre prevención, preparación y respuesta frente a pandemias. Y es el documento con fecha del 14 de mayo de 2025. Este fue el documento sobre el cual se votó el 20 de mayo, 5 días después. Y entonces cuando usted busque el documento, si producción me da la próxima imagen, el documento interesantemente está todo básicamente subrayado, highlighted en español, en verde. ¿Ok? Dame la anterior. Exacto, eso es una muestra, pero vamos a verla ya mismito. Porque el texto resaltado en verde, dice el documento, es el texto respecto del cual el órgano de negociación internacional ha alcanzado un acuerdo. Y entonces cuando usted mira todo el documento, las 36 páginas del documento están marcadas en verde, ¿ok? Eso quiere decir que todo eso es lo que se firmó, ¿verdad? Lo que se acordó la pasada semana. Ahora, quiero ir mirando un poco qué fue lo que se firmó en este tratado, pero me voy a ir más a las preocupaciones de las lagunas y las ambigüedades que tiene el documento, porque de verdad, si usted se da la tarea de mirar el documento, no es tan largo, son 36 páginas. Si usted mira el documento, las 36 páginas, y usted no conoce un poco de este asunto de directrices o leyes sanitarias a nivel internacional, usted no le va a encontrar demasiada preocupación. Lo que pasa es que cuando usted conoce lo que es el Reglamento Sanitario Internacional, y el Reglamento Sanitario Internacional existe desde 2005, ese es un documento más amplio. Cuando usted mira contra el Reglamento Sanitario Internacional, este nuevo tratado pandémico, entonces usted se da cuenta de que este tratado pandémico lo que hace es que le da un cheque en blanco, una carta abierta a la Organización Mundial de la Salud para establecer una autoridad sobre el planeta todo el tiempo, de manera perpetua. No tiene que ver solo con los periodos en donde haya una pandemia declarada. Y quiero mencionar varios aspectos. Primero voy a hablar de lo que tiene que ver con los issues de soberanía y gobernabilidad democrática. O sea, cómo este tratado atenta
contra lo que son las soberanías nacionales, las constituciones nacionales, las leyes de los países y lo que tiene que ver con la democracia y la gobernabilidad democrática dentro del propio grupo de la Organización Mundial de la Salud, que es quien determina este tratado. Si ustedes recuerdan, y por favor, haga memoria, estas son cosas que usted no las debe olvidar nunca en la vida. Si usted recuerda, durante la pandemia de COVID, de pronto todos los derechos que nos cobijaban y que eran garantizados por nuestra Constitución, por la nuestra y por los demás países, no todos los países tienen las mismas constituciones ni las mismas garantías que los Estados Unidos y Puerto Rico, pero la ejecución de la Organización Mundial de la Salud sobre la pandemia del COVID violentó las leyes de todos los países sobre el globo terráqueo. Y lo primero es que este tratado concede una autoridad perpetua más allá de las emergencias. La autoridad de la Organización Mundial de la Salud no se limita, según este tratado, no se limita a los periodos de emergencias sanitarias. Y esto es bien importante. Cuando usted lea el documento, tenga claro que la autoridad que el tratado le está concediendo a la Organización Mundial de la Salud es todo el tiempo. ¿Por qué? En el artículo 4, sobre prevención y vigilancia de pandemias, se crean las obligaciones aplicables en todo momento. ¿Por qué? Porque la OMS entonces tiene injerencia en la prevención y preparación, no solamente en la respuesta en momentos de pandemia. Eso significa que hoy, bajo el tratado pandémico, de hecho no ha entrado en vigor porque entra en vigor a los 30 días de su firma, se firmó el 20 de mayo, así que entra en vigor el 18 de junio, pero a partir del 18 de junio ya todos los países miembros están bajo la autoridad de la Organización Mundial de la Salud sobre lo que tiene que ver con asuntos sanitarios. ¿Por qué? Porque están en prevención. No estamos en periodo de pandemia, pero estamos en periodo de prevención. Estamos en periodo de preparación. Por lo tanto, bajo la palabra prevención y preparación, la Organización Mundial de la Salud va a tener el poder, el control sobre todo lo que tiene que ver con asuntos sanitarios. En los 80 y pico de países miembros, porque hay unos países que ahora ya están fuera, pero son 180 y pico de países miembros de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ok? Y en los borradores anteriores se utilizaba un término que ahora en este tratado no aparece. Pero el término que se utilizaba en los borradores anteriores era los periodos interpandémicos. ¿Okay? Y cuando los críticos en esto empezaron a ver que la OMS iba a tener autoridad, no solamente en los periodos pandémicos, sino en los periodos interpandémicos. O sea, se acabó esta pandemia, pero seguimos teniendo autoridad de cara a la próxima. Pues entonces eliminaron esta palabrita de interpandémico, pero el concepto permanece. ¿Okay? Interpandémico. Interpandémico. ¿Qué significa eso? Interpandémico significa que la autoridad de la OMS no se limita solamente al periodo de la pandemia. Ya. Tan pronto se acaba la pandemia, la autoridad de la OMS continúa vigente. ¿Por qué? Porque entonces continúa en autoridad para prevención y para preparación. ¡Acho, no saben nada! No, acho, tienen las ponzoñas bien largas. Eso se llamaba que tiene más trucos que el cinturón de Batman. Sí. Y oiga, y entonces cuando usted lee el tratado pandémico, tiene que tener en cuenta que usted está leyendo un documento que está lleno de trucos. ¿Ok? Lleno de trucos y lleno de trampas, de una manera ambigua, de una manera que adolece de claridad, pero realmente le está dirigiendo a usted a que no entienda lo que ellos quisieron decir. ¿Ok? En el artículo 3 establece a la Organización Mundial de la Salud como la autoridad
directora y coordinadora sobre todos los aspectos de la salud en prevención, preparación y respuesta de pandemia sin controles ni equilibrios adecuados. O sea, aquí no hay límites. Aquí no hay límites para la OMS en su autoridad. Y no se reconocen las lecciones de los abusos históricos de los poderes de emergencia o los fracasos en emergencias sanitarias anteriores. O sea, lo que la OMS ha hecho históricamente, que no ha funcionado, que no ha servido, que no ha resuelto, y el ejemplo mayor, la ejecución de la OMS durante la pandemia de COVID, error tras error, abuso tras abuso, eso de pronto como que desapareció de la historia. ¿Ok? Tenemos por ahí la definición de pandemia. Si producción me puede hacer el favor, porque esta gráfica se las quiero mostrar. La definición de pandemia. Una emergencia pandémica, dice el documento, y usted lo ve marcadito todo en verde. Una emergencia pandémica es una emergencia de salud pública de importancia internacional que está causada por una enfermedad transmisible y que, número 1, tiene o entraña, eso significa contiene, un alto riesgo de tener una amplia propagación geográfica a varios estados o dentro de ellos. Número 2, excede o entraña un alto riesgo de exceder la capacidad de los sistemas de salud para responder en esos estados. Número 3, provoca o entraña un alto riesgo de provocar considerables perturbaciones sociales y o económicas, incluidas perturbaciones en el tráfico y el comercio internacionales. Y número 4, requiere una acción internacional coordinada, rápida, equitativa y reforzada con un enfoque que abarque a todas las instancias gubernamentales y a toda la sociedad. Tengo una pregunta sobre eso, algo que me están diciendo mucho, y es que de aprobarse, no, se aprobó, ellos lo firmaron. Entonces significa que para yo ir a países que firmaron el tratado pandémico, entiendo que de aquí a 18 meses ya tienen que tenerlo establecido, ellos pueden ponerme restricciones a mí para poder entrar a los países que firmaron. Correcto. Entonces tenemos un problema porque eso va por encima de los pasaportes. Eso ahora es correcto, ¿ok? Qué bueno que traes la pregunta porque la gente está celebrando porque, pero ya Trump sacó a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, quiero trabajar ese tema un poquito más adelante, pero adelante, para responder a la pregunta que Joe trae, pues sí, oye, porque una cosa es cuál va a ser la reglamentación aplicable en los Estados Unidos bajo una presidencia de Donald Trump y un secretario de salud en los Estados Unidos como Robert Kennedy. Pero el problema es que usted no va a pasar el resto de la vida aquí. Usted va a quererse dar un viajecito tal vez a Europa. Usted va a quererse dar un viajecito a América del Sur o yo qué sé. Y ¿sabes qué? Cuando tú salgas de Puerto Rico a otro país que está cobijado por el tratado pandémico, que son casi todos los países del planeta, entonces en esos países, desde el momento en que vas a entrar a ese país, estás sujeto a las regulaciones del tratado pandémico, ¿ok? Para estar en el país y para salir del país, ¿ok? Oye, Joe, porque una cosa es que de pronto yo me diga, mira, pero para entrar a ese país tienes que estar vacunada contra los piojos. Ok, pues yo no me quiero vacunar contra los piojos, yo no voy para ese país. Pero imagínate que tú entras a ese país y de momento te dio algo, alguna enfermedad que sea, y en ese país te dicen, no puedes salir. Ahora te tienes que quedar aquí, tienes que hacer una cuarentena y tienes que ponerte los medicamentos que te digamos y tú estás en ese otro país. Y una denuncia que voy a hacer, eso ocurrió en El Salvador. Cuando Bukele entró, yo me acuerdo que estaba en una protesta y me llamaron de El Salvador para ver qué mecanismo yo conocí internacional, porque la persona que iba a salir no tenía el tipo de prueba que requería para salir. O sea, que no es que cuando llegó a Estados Unidos, es que para salir de El Salvador, ellos habían impuesto unas cosas. O sea, que tenemos que tener mucha precaución con cuáles van a ser lo que ellos quieran exigir para salir del lugar. Sí, porque no solamente tiene que ver con los requisitos para entrar, tiene que ver con los requisitos para salir. De pronto te puedes encontrar que estás secuestrado
¿verdad? Secuestrado en otro país o en un crucero. Entonces, La gente no sabe, la gente no sabe. estás en el agua y no puedes salir del crucero, entonces estás en aguas internacionales y esto es una cosa complicada, ¿ok? Entonces, cuando volvemos a la definición de pandemia, nos damos cuenta de que después que leímos todo eso sumamente largo, ahí no dice nada. Es una definición bien ambigua. Eso aparece en el artículo 1 del Tratado Pandémico bajo el tópico términos empleados, ¿ok? Y esto carece por completo de lo que son los criterios precisos que puedan definir qué cosa constituye una pandemia, ¿ok? En el artículo 21, también en el documento, se establece un organismo llamado la Conferencia de las Partes, ¿ok? Ese organismo llamado la Conferencia de las Partes es un organismo dentro de la Organización Mundial de la Salud que va a tener la autoridad para adoptar las decisiones necesarias para promover la aplicación, lo que llaman aplicación efectiva del tratado sin necesidad de aprobación parlamentaria nacional, ¿ok? Eso está ahí. Artículo 19, Conferencia de las Partes. Por el presente artículo queda establecida una Conferencia de las Partes y la Conferencia de las Partes hará periódicamente un balance de la aplicación del acuerdo de la OMS sobre pandemias y revisará su funcionamiento cada 5 años y tomará las decisiones necesarias para promover su aplicación efectiva. Y entonces el problema es que el tratado, bajo ese artículo, el tratado se convierte en un documento vivo que va a estar siendo sujeto a unas revisiones cada 5 años, pero esas revisiones de cada 5 años no la va a hacer el pleno de los países miembros que están allí sentados en la OMS y que tienen la autoridad para votar. No, esas revisiones, esos cambios en el tratado pandémico los va a estar haciendo un organismo que los seleccionan ellos mismos, que se llama la Conferencia de las Partes, y los cambios que ellos hagan no tiene que pasar a votación parlamentaria nacional, ¿ok? El tratado también, y esto es otra de las preocupaciones, aplica solamente a los Estados miembros de la OMS, pero como estábamos hablando hace un momento, pues tiene injerencia en todo lo que ocurre en ese país, y eso va a tener unas repercusiones no solamente en lo que tiene que ver con el transporte, o sea, tú ir a otro país o salir de ese país, va a tener repercusiones también en lo que tiene que ver con el comercio, ¿ok? El intercambio comercial entre un país y otro. Ahora, ¿quiénes son los países que no están en este momento en la Organización Mundial de la Salud? Los países son bien poquitos, así que la lista es cortita. Liechtenstein, que esto realmente es un microestado en Europa. Taiwán no está en la Organización Mundial de la Salud. Palestina, Kosovo, Argentina y Estados Unidos. Argentina y Estados Unidos son los 2 países que acaban de salir recientemente, y la salida realmente es efectiva en 12 meses al año, ¿ok? Pero ya Estados Unidos y Argentina dejaron de enviar la aportación económica que les corresponde como parte de su proceso de salida, y ya para enero, Estados Unidos ya para enero del 2026 oficialmente ya no es parte de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, no tuvo representación en esta asamblea anual, y no hubo un representante de los Estados Unidos votando la firma del tratado pandémico. Si hubiera habido un representante de los Estados Unidos en la firma del tratado pandémico, pues probablemente ese hubiera sido el voto en contra, porque ya Estados Unidos está completamente fuera y en contra de la Organización Mundial de la Salud. Y los países que entran en el tratado en este momento tienen que esperar 2 años
si deciden retirarse. He visto mucho por las redes que la gente entonces para salirse de la OMS tienen que esperar un año. Tenías que esperar un año previo a la firma del tratado pandémico. Por eso es que Estados Unidos se sale en enero y es efectivo en enero del año que viene. ¿Ok? Pero en el tratado pandémico se firma que todos los países que entran dentro del tratado pandémico ahora tienen que esperar 2 años si se quieren salir. Una vez pasados esos 2 años, entonces la salida de la OMS sí tomará un año, ¿ok? Pero en este primer grupo, pues va a ser, hay que esperar 2 años, ¿ok? Como uno conoce lo que son estos poderes globalistas y esta Organización Mundial de la Salud y la ONU y todas estas cosas, a mí me parece muy razonable esperar que en estos próximos 2 años tengamos una pandemia, ¿ok? Porque ellos tienen que ejercer sus poderes y ahora tienen esclavizado ahí, bajo el tratado pandémico, a la inmensa mayoría de los países del mundo. Así que a mí no me extrañaría que podamos tener por ahí alguna pandemia, ¿ok? Ahora, sigo acá con el tratado. Voy a tratar de enfatizar más en las cosas que el tratado no contiene que en las cosas que el tratado contiene. Las cosas que el tratado contiene, usted las puede mirar. Vaya a la página oms.org, busque el documento que le mencioné al principio del programa y póngase a leer. Pero yo le voy a mencionar las cosas que usted no va a encontrar en el documento y que son pertinentes. Lo primero, no hay disposiciones que requieran una amplia consulta pública o aporte democrático en su implementación. O sea, ahora la OMS tiene la autoridad de tomar decisiones y aquí no hay que consultar a nadie. ¿Ok? El asunto de la supremacía de la conferencia de las partes, que ya vimos en la ilustración anterior, el artículo 19 pues, le otorga a la conferencia de las partes esta única autoridad, pero además los artículos 21 y 24 crean estructuras de gobernanza permanente sin límites de tiempo ni requisitos de reautorización periódica. O sea, cuando la conferencia de las partes decida en 5 años revisar el documento y hacerle adiciones, pues, ¿sabes qué? Aquí no hay que hacer una reunión de los miembros representantes en la asamblea para pedir una reautorización ni nada. Este grupito, llamado la Conferencia de las Partes de la OMS, va a tener la autoridad para seguir haciendo cambios en este documento sin que nadie tenga que reautorizar, ¿ok? No se requiere una verificación independiente o la confirmación de múltiples partes interesadas en las declaraciones de emergencia. O sea, la declaración de emergencia la va a hacer el director de la Organización Mundial de la Salud arbitrariamente, don Tedros Adhanom, en este momento y el próximo que venga, ¿ok? En el artículo 5 se establece, y esto también es bien importante, esto es de lo más importante del documento, que se batalló durante estos 3 años, pero finalmente no se logró vencer, y ahí está. El artículo 5 es el que añade el enfoque de una sola salud, One Health, ¿ok? Y el enfoque de una sola salud básicamente lo que establece es que la Organización Mundial de la Salud va a tener autoridad, no solo sobre los asuntos que tengan que ver con salud humana, sino también con salud animal y medio ambiente. Animal, es que es bien abarcado, ¿eh? Porque entonces también los animales están en consideración de lo que ellos quieran hacer. Tienen autoridad sobre el planeta, porque es humano, animal y medio ambiente. En medio ambiente, ¿qué implica? Que tienen autoridad sobre lo que tiene que ver con agua, aire, fauna, energía, you name it. Ahí entran las nubes, el espacio, sí. Todo lo que en todo el planeta pueda tener algún tipo de conexión con la salud. ¿Ok? O sea, realmente el tratado le da unas garras a la Organización Mundial de la Salud para establecer una gobernanza
mundial desde el pretexto sanitario. ¿Ok? En el artículo 12 establece también el sistema de acceso a los patógenos y distribución de beneficios. Esto es algo bastante complejo, pero decidí no abarcarlo demasiado porque el sistema de acceso a los patógenos y la distribución de beneficios, esto depende de un documento, son unos protocolos y unos reglamentos que se van a estar negociando y que se van a trabajar para la Asamblea de la OMS en el 2026. ¿Ok? Y esto básicamente entra en conflicto con principios establecidos de soberanía, de recursos biológicos, propiedad intelectual. Es un asunto bastante, ¿verdad? Bastante técnico y bastante complicadito. Yo les prometo que más adelante, según nos vayamos acercando, ¿verdad?, a la negociación de esto, pues lo vamos a estar trabajando aquí en el programa, pero solo para que tengan una idea, el tratado pandémico entonces firma y autoriza sobre asuntos que todavía ni siquiera se han discutido, se han negociado, se han llegado a consenso, pero el tratado pandémico ya firma y se comprometen los países a eso. Así que esto es realmente firmar un cheque en blanco, ¿ok? Quiero mencionar algo en el tema de ética médica y las preocupaciones relacionadas con las libertades individuales, que ahí es donde la gente como que más brinca, porque eso es lo más accesible a la cotidianidad de cualquier ser humano en la búsqueda de sus servicios de salud. Lo primero es que el tratado pandémico no hace ningún tipo de referencia al código de Nuremberg, que se supone que es un código rector para todos los asuntos de salud a nivel internacional. Bueno, pues ellos no hacen ningún tipo de conexión, ni tampoco en los principios relativos al consentimiento informado voluntario para las intervenciones médicas. ¿Okay? O sea, esto es una dictadura sanitaria. O sea, si ya usted está pensando, pues esto es una dictadura sanitaria, ¿ok? En el artículo 14 se incluyen las disposiciones que respaldan las vías de aprobación aceleradas para productos relacionados con la pandemia, ¿ok? Las vías de aprobación aceleradas para los productos relacionados con la pandemia tienen que ver no solamente con vacunas, o sea, no es solo lo que ya nosotros vimos en la pandemia del COVID, donde de pronto, pues vamos a hacer, como dijo Janine Small, la CEO de Pfizer, cuando le preguntaron, ¿verdad?, si se habían probado la efectividad de las vacunas de COVID antes de sacarlas al mercado. Ella dijo, pues no, pues ¿cómo las vamos a probar si había que trabajar a la velocidad de la ciencia? ¿Okay? De la ciencia del dinero. Yo esa entrevista yo no la voy a olvidar nunca, porque de verdad no fue una entrevista, fue una vista en el Parlamento Europeo. Entonces, el tratado pandémico lo que hace es que dice, sí, las compañías farmacéuticas que elaboran medicamentos, vacunas, productos médico-quirúrgicos, en el momento de una pandemia, esto es un fast track y corres por la fila expreso y te vamos a dar las autorizaciones y las aprobaciones porque hay una emergencia sanitaria, ¿ok? Y entonces estos productos relacionados con las pandemias se le van a conceder estas aprobaciones aceleradas sin requisitos de seguridad adecuados en caso de emergencias sanitarias. Ahí también se refuerza el papel de la OMS en la calificación de productos sin salvaguardas adecuadas contra los conflictos de intereses, ¿okay? Así que la OMS es la que va a tener la autoridad de estar haciendo aprobaciones ahí con los ojos cerrados y mirando solamente el billete que las compañías farmacéuticas le proveen, le proporcionan. Oiga, y esto va mucho más allá de solamente las vacunas. Esto tiene que ver con medicamentos, esto tiene que ver con médico-quirúrgicos. O sea, uno de los issues que nosotros tuvimos durante la pandemia es que el país productor de los médico-quirúrgicos, especialmente de las mascarillas, ¿era quién? Joe, adivínalo. China.
Todo el tiempo China, O sea, porque es que está todo detrás de todo el todo tiempo esto. es China. Es por financiamiento. Todo el de tiempo China. es China. Entonces, como había que aprobar de manera acelerada y China tenía que empezar a producir y producir y producir y producir todas estas mascarillas, nosotros, en todo el mundo, pero aquí en Puerto Rico, Estados Unidos, empezamos a recibir estos montones de furgones llenos de mascarillas que supuestamente eran mascarillas estériles y no lo eran. Yo tengo videos de gente que fabricaba las mascarillas con los pies en India y en China. Pero pues, usted se las puso en la cara. Yo vi imágenes bajo de un laboratorio, ¿verdad? En un microscopio, un laboratorio clínico, sacando una mascarilla supuestamente estéril, sacándola del empaque y poniéndola. Y la cantidad de microorganismos que se veían en esas mascarillas era una cosa escandalosa. Eso sin contar los hongos que normalmente generan las mascarillas, especialmente las de tela, que la gente se las ponía, que las podía reusar, así que esto fue un problema para la salud. Pero entonces el problema es que las mascarillas eran obligatorias. Y entonces tú estabas comprando mascarillas hechas en China a las millas, literalmente con las patas, ¿ok? Y entonces lo que estabas era poniéndote en la boca este bozal lleno de patógenos, y entonces pues, la gente terminaba más enfermo, y no entendían por qué, ¿ok? Pues el tratado pandémico le da aceleración a la producción, no solamente de vacunas, de medicamentos y de productos médico-quirúrgicos, ¿ok? Para que la próxima mascarilla que te pongas esté tan contaminada como todas las mascarillas que ya te pusiste durante la pandemia del COVID. La mascarilla era el ticket de entrada. Si tú querías entrar a cualquier sitio, te tenías que poner la mascarilla. Y las mascarillas de papel, esas que comprábamos, que supuestamente eran estériles, no servían para nada, pero te decían que las de tela tampoco. ¿Por qué te decían que las de tela tampoco? Porque no se las estabas comprando a los de China. Porque no se las estabas comprando a los chinos, ¿entiendes? Porque el pañito que tú hacías de tela, ¿se acuerdan que Wanda Vázquez las mandaba a hacer de diseñador y siempre estaba combinada con la mascarilla? Pues óyeme, las mascarillas de Wanda Vázquez por lo menos ella las podía meter en la lavadora, tú sabes, y las sacaba limpiecita. Pero las mascarillas de papel, esas venían ya con los virus, con los hongos, con las bacterias built in, ¿ok? Y todo siempre lo que tiene detrás es a China, ¿ok? Recuerde que la tripleta es la ONU, el Foro Económico Mundial y China. Si usted entiende la agenda globalista y entiende estos tres protagonistas, a usted todo esto, usted le va a parecer muy razonable y lo va a entender con mucha claridad, ¿ok? Lo otro que aparece, que no aparece en el tratado pandémico, no hay disposiciones que garanticen la indemnización por lesiones resultantes de las intervenciones recomendadas. No solo de vacunas, sino de las intervenciones recomendadas. Por ejemplo, oye, yo tuve esta situación yo la tuve en mi casa, y fue con mi nieto. Cuando mi nieto entra a primer grado y tiene que ponerse una mascarilla todos los días para estar en la escuela 8 horas, empezó con hemorragias nasales. Y claro, esta abuela conspiranoica sabía que tenía que ver con la mascarilla, pero a encontrar entonces un pediatra que tuviera 2 dedos de frente y que pudiera decirte, eso es la mascarilla. Pues ¿saben qué? Yo conseguí una pediatra, no voy a decir el nombre de ella porque no estoy autorizada, pero si usted quiere conseguir un buen pediatra, me manda un mensajito y me dice, ve acá, ¿quién era la pediatra? ¿Ok? Y cuando yo la llamé y le dije, estoy teniendo esta situación, ella me dijo, eso es la mascarilla. Y yo te voy a hacer una certificación para que la escuela no exija al niño de 5 años, un niño de 5 años, que no estaba entre los grupos de riesgo, nada, para que no le exijan el uso de la mascarilla. ¿Y saben qué? Le quitamos la mascarilla y milagro, se acabaron las hemorragias nasales sin ningún tipo de intervención médica.
No hubo que llevarlo a un otorrinolaringólogo, no hubo que hacerle una cauterización nasal, nada. Solo quitarle la mascarilla y se acabaron las hemorragias nasales. Pues entienda que el tratado pandémico no presenta ninguna disposición que garantice la indemnización por lesiones resultadas de ninguna de las intervenciones. Si las lesiones resultaron de respiradores en donde metieron a la gente que finalmente terminaron muriéndose, acelerando la muerte por meterlos en respiradores, ups, ay, pues qué pena, ¿ok? Si fue por mascarilla, si fue por vacunas, si fue por medicamentos, por el tratamiento que sea, aquí no hay indemnizaciones para nadie, ¿ok? No hay disposiciones que reconozcan la inmunidad adquirida naturalmente como alternativa a las intervenciones farmacéuticas. De pronto, la inmunidad natural desapareció. Ya los seres humanos no gozan de ese recurso de la naturaleza, de su sistema inmunológico. La única manera de tú poder tener inmunidad ante una enfermedad es un producto farmacológico, ¿ok? No hay salvaguardas adecuadas para los datos personales de salud en los sistemas de vigilancia establecidos en virtud del artículo 4, ¿ok? O sea, el tratado establece unos sistemas de vigilancia de información, ¿verdad? Lo que es el monitoreo el traquear a la gente para saber, ¿verdad?, dónde están los contagiados y no sé qué. Pues, ¿sabes qué? No hay salvaguardas adecuadas para los datos personales de salud de los sistemas de vigilancia establecidos. De modo que esto sirve para el carpeteo, esto sirve para buscar a los conspiranoicos, a los que no se quieren someter. Este pasado jueves nosotros estábamos hablando de que China entraba una vez que se había firmado porque esto es un modelo de interés para China porque ellos tienen las tecnologías necesarias para hacer este track de personas porque hoy día ellos lo hacen allá con el sistema digital que ellos tienen para poder impedirte que tú entres en el tren, etcétera. Sí, eso es así. Sí, porque lo que pasa es que toda esta tecnología ya existe y el modelo es China. O sea, la ONU y el Foro Económico Mundial quiere que todo el planeta viva bajo el modelo de gobernanza dictatorial de China. Porque China lo paga. Para que la gente entienda que China lo paga. China lo paga. Y por eso es que ellos se le están entregando a quienes le están pagando por poner el modelo. Exacto. Además, no hay prohibiciones contra la discriminación basada en el estado médico o el estado de vacunación y el certificado de identificación sanitaria, o sea, el VacuID. No hay ninguna manera de tú proteger a través de este tratado que la gente que no se someta a las directrices de la OMS no sean discriminadas si no estás cumpliendo con lo que la OMS determina. No hay protección de exención religiosa o filosófica a las intervenciones médicas. Nada. Se chavó la ley 14 de Tomás Rivera Chat. No importa en quién tú creas. ¿Ok? No hay protección para las exenciones. No hay protecciones específicas contra las intervenciones experimentales en menores, ni el reconocimiento de la patria potestad. By the way, el Departamento de Salud Federal acaba de publicar que ya no se recomienda, a nivel de salud federal, no se recomienda la vacunación con las vacunas de COVID para niños saludables y para mujeres embarazadas saludables. Así que esperemos, ¿no? Yo estoy segura de que ya Víctor Ramos está escribiendo un comunicado de prensa para dejarle saber al país que ya... Yo soy bien optimista. Es que esto yo lo soñé anoche. Yo soñé que Víctor Ramos estaba diciéndole a su secretaria, escríbete ahí, que Kennedy dijo que no más vacunas COVID para los niños ni para las mujeres embarazadas, así que eso es lo que vamos a hacer en Puerto Rico. Ñeñito. Ok. No hay reconocimiento del derecho a rechazar tratamiento médico. ¿Ok? No hay salvaguardas especiales para las mujeres embarazadas con respecto a intervenciones experimentales. No hay disposiciones explícitas que garanticen el consentimiento informado. Qué locura. No, esto es una locura. Esto Están legalizando de que si en un país te quieren amarrar
para experimentar contigo, según el acuerdo, tú no estarías violando esta ley internacional que ellos estarían imponiendo para que la gente entienda en Arroyo Habichuela a qué se Exacto. refiere esto. Están legalizando la dictadura sanitaria global. Oye, y fue sin el tratado pandémico y nos lo hicieron. Y ocurrió. Y nos lo hicieron. O sea, usted no diga, no, eso no va a pasar. Fue sin el tratado pandémico y lo hicieron. Y volviendo a China, en China están los videos donde sacaban a las personas de los apartamentos y donde en la calle o los metían en un carro y los vacunaban a la fuerza o en la misma calle los vacunaban. Y eso nosotros lo pudimos ver durante la pandemia. No hay requisito de aprobación de la Asamblea Mundial de la Salud antes de implementar medidas extraordinarias. No hay protecciones específicas para los ancianos, los inmunodeprimidos u otros grupos de alto riesgo con respecto a las intervenciones experimentales. No hay protecciones a la libertad de expresión, ¿ok? El artículo 18 del Tratado Pandémico, que es la sección sobre comunicación y concienciación pública. Aquí no aparece ninguna salvaguarda para la libertad de expresión o el debate abierto sobre medidas sanitarias. No hay prohibiciones contra los mandatos o la coerción con respecto a las intervenciones médicas. No hay requisito explícito de que las intervenciones sean proporcionales a los riesgos demostrados. Oiga, ya está por ahí saliendo la noticia de que esa cepa de COVID que ya se identificó en China, pues ya también se identificó en Estados Unidos. Más COVID que sale de China. Pero entonces, Tremendo. exacto, señores, pero ¿de qué estamos? Ya la gente está histérica. ¡Ay, hay otra cepa! ¿Qué sé yo cuánto? ¿De qué estamos hablando? De que esta cepa se distingue de las anteriores porque presenta un dolor irritante de garganta. Ay, Dios mío. Yo soy objeto ahora de ese Yo creo COVID. que, bueno, tú tienes que tener COVID porque tú estás medio fañoso, ¿ok? Entonces, pues está bien, a lo mejor tienes COVID, a lo mejor tienes el dolor irritante en la garganta, catarro pero chino. ¿sabes qué? No, pues si lo que tienes es eso, pues hazte unas gálgaras de agua de sal, pero no puedes imponer unas intervenciones que no sean proporcionales con los riesgos demostrados. O sea, ahora no te puedo mandar a que te pongas una vacuna de COVID que ha demostrado ser el producto, en términos de vacuna, más peligroso de la historia. Pues entonces, porque tienes una garganta medio irritada, te vamos a salir corriendo a poner un producto peligroso. ¿Ok? Pues el tratado no protege contra eso. En cuanto a la integridad científica y el control de la información, en el artículo 16, le concede a la ONU control sobre la información sin proteger la disidencia científica ni definir la información errónea. ¿Ok? O sea, la ONU, y ya lo vimos en la pandemia de COVID, así pasó. La OMS es quien va a tener el control de la información. La verdad es la que ellos publiquen y todo lo demás es mentira y todo lo demás es censurable y todo lo demás es desinformación. ¿Ok? De los artículos 9 al 14 hacen hincapié en las intervenciones farmacéuticas sobre los enfoques no farmacéuticos y los medicamentos tradicionales. O sea, ese menjunje que tú te hacías de sábila con limón y miel de abeja, eso no sirve. Tienes que ponerte una vacuna y tomarte los medicamentos que la Organización Mundial de la Salud te prescriba, ¿ok? No hay salvaguardas sólidas contra la influencia de la industria en las recomendaciones de salud pública y las prioridades de investigación. O sea, todo lo que requiere un tratado para poder proteger de los conflictos de intereses y de que las farmacéuticas, en este caso, ¿verdad? Que son los grupos de interés, que las farmacéuticas sean las que realmente dirijan la mano de la OMS, no aparece ningún tipo de salvaguarda sobre eso. No hay disposiciones que protejan a los científicos que planteen preocupaciones sobre la seguridad o la eficacia de las intervenciones recomendadas, pero ya eso lo vimos en la pandemia. No hay requisitos para la divulgación completa de los datos de los ensayos clínicos para las contramedidas de emergencia. ¿Okay?
Pero también eso ya lo vimos en la pandemia. Las farmacéuticas producían, no publicaban la investigación y aquí no ha pasado nada, ¿ok? Pues ¿sabes qué? El tratado pandémico avala que no haya que publicar los datos científicos de esas investigaciones, ¿ok? No hay disposiciones que exijan la verificación independiente de datos de seguridad y eficacia. O sea, cuando el fabricante dice esto es seguro y efectivo, no hay ningún procedimiento que avale que investigadores independientes puedan retar esa determinación. Entonces, pero esto es un conflicto de interés de su faz. O sea, yo lo fabrico, yo te digo que funciona y nadie me lo puede cuestionar, ¿ok? No hay criterios objetivos para evaluar el éxito o el fracaso de las medidas dirigidas de salud pública. Sí, es que esto es ridículo. La OMS determina que esto es lo que vamos a hacer y no hay manera de tú evaluar si funcionó o no. Pero eso es bien peligroso contra la humanidad misma y contra ellos mismos, porque a los familiares se los van a aplicar. Eso es así. Y el tiempo se me queda corto para seguir mencionando. O sea, aquí no se considera la diversidad de los expertos, del consenso científico. No hay disposiciones para garantizar que investigadores independientes puedan acceder a los datos brutos de los ensayos clínicos. O sea, nada. Esto es un documento en donde se impone una dictadura sanitaria para el planeta. Estados Unidos ya está fuera de ahí, pero recuerde que el resto del planeta está ahí adentro. Y entonces esto lo que hace es que nos confina a nosotros dentro de los límites de la nación americana. Estados Unidos ya está fuera de ahí, pero lo único que tiene que ocurrir para que nosotros estemos sujetos al tratado pandémico es que tan pronto Trump ya no esté en la presidencia, venga a la presidencia de los Estados Unidos un nuevo presidente globalista y vuelva a meter a los Estados Unidos dentro de la Organización Mundial de la Salud. Así que, ¿qué más yo puedo decir? Estamos libres en estos próximos 3 años y medio. Pero si después de estos 3 años y medio la nación americana decide votar por Bernie Sanders o por Alexandria Ocasio-Cortez o esta gente, pues ¿sabes qué? Al otro día nosotros vamos a estar de nuevo sometidos a la dictadura sanitaria de la Organización Mundial de la Salud. En el área política, sumo a eso que la violación al principio de autonomía legislativa en el artículo 20, párrafo 12, dice que excluye el poder legislativo y otros democráticos del proceso decisional, así que pueden tomar decisiones por encima de lo que diga la legislatura, porque ellos le dan poderes plenos al presidente o al gobernador, como ocurre aquí, de la nación. Y algo importante que sepan, porque estamos en contra de esto, es por la violación al principio de supremacía constitucional, porque dice que, y esto es en el artículo 32, dice, si sus disposiciones entran en conflicto con las constitucionales del país firmante, estas podrían prevalecer desplazando el orden jurídico de la constitución del país. Así que ellos expresamente en el artículo 32 indican que van por encima de eso. Esto es un tema que no acaba. Nosotros vamos a seguir cubriendo diferentes ángulos de esto, no para alarmar, sino para poderle dar las herramientas necesarias, porque nosotros, el pueblo, realmente al ser más, tenemos el control en poder, de qué debe de pasar en los gobiernos. Así que dirigido a eso, lo primero que debemos de hacer es poder orientarnos, dándole las gracias a Angie González por este estudio, porque es la primera persona en Puerto Rico que dedica tiempo de esta manera para poder hablar de un tema tan abarcador como este que se acaba de filmar, y darle las gracias también a nuestros auspiciadores. Hoy tenemos con nosotros a Superpan, que está introduciendo lo que viene siendo el pan de coco, además del pan de papa, que ellos, nosotros somos ya fanáticos en los hogares, tienen también el pan de coco. Este Superpan, que es el auspiciador que hace posible estos programas, lo puedes conseguir a través del 787-903-2382, 903-2382, y también tenemos otro de los productos de Superpan, que es el pan de fruta, para poder probar y apoyar a esta empresa, que es uno de los auspiciadores de este canal.
puedes llamar nuevamente al 787-903-2382, disfrutar de su mercancía. Recuerde también que puedes pasar por Tiva Backstage, donde puedes encontrar diferentes artículos que también son personas que auspician este programa. Te damos las gracias. Continúa con nosotros en Tiva TV, porque en una hora tenemos el programa de Adanora de Contundente. Así que gracias a todas las personas. Que pase buen buena semana y continúa con la programación de Tiva TV. Gracias. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate por Tiva, actívate, actívate por Tiva.